O sea, hoy hay una cantidad de cosas que nos reemplazan. Vamos a escribir con buena letra y el alumno dice, ¿con cuál de los 298 tipos de letra que tiene mi computador? ¿Y en qué color, y en qué fuente, y en qué tamaño? ¿Cómo la quiere, profe? ¿Calibrí? ¿Arial? ¿Cómo la quiere? Y yo digo, prohibido el computador. ¿Por qué? Porque parece que hoy es más importante leer comprensivamente que simplemente leer. Y las lecturas hoy son más humanas en vez de ser por fonemas y morfemas. Y hoy el mundo ha cambiado. Ha cambiado a tal punto que en el año 1980, a la fecha, el hombre ha hecho el 89% de los grandes inventos de toda la historia de la humanidad. Es decir, 10.000 años antes de Cristo y 1980 años después de Cristo, el hombre solamente hizo el 11% de los inventos en la historia de la humanidad. Y en los últimos 33 años ha hecho el 89% de los inventos. Año 2012, Corea del Sur, 80.000 patentes en un año de 80.000 inventos que hizo. Dividen 80.000, más o menos en 365 días, y usted sabe cuántos inventos hay diarios en Corea del Sur. En Colombia, 4 inventos. En Haití, 0 inventos. En Bolivia, 0 inventos. En Argentina, 0 inventos. O sea que hay países que inventan y hay países que compramos lo que inventan otros. Hay unos que tienen ingenio, creatividad, capacidad de innovación, invención, pensamiento divergente. En cambio hay unos que sabemos todos lo mismo porque a todos nos enseñaron lo mismo el mismo día y a la misma hora. Y en un país en donde todos sabemos lo mismo, en ese país nadie tiene empleo. Ay, pero yo también sé hacer eso, ¿por qué cobra 100.000 pesos? Yo le cobro 80.000. Yo también lo sé hacer, yo le cobro 60, a mí deme 30 nomás, a mí deme 5, a mí no me dé 5 el desayuno, a mí no me dé nada con tal de que al otro no le dé nada. Y en ese país entonces todos nos volvemos bobos útiles, manos de obra barata y obreros calificados. Y Colombia está feliz porque tiene la mayor cantidad de mano de obra y obreros calificados, pero no tiene ingeniosos, creativos, innovadores, inventores. Entonces, ahí hay un problema, que en esos modelos pedagógicos la autonomía está relacionada con la capacidad cognitiva que una persona utiliza para ser ingenioso, creativo, innovador. Pero con esa capacidad debe llegar a unas conclusiones que son las conclusiones naturales a las que han llegado los demás científicos. Y a eso se le llama aprendizaje significativo. Para evitar el problema voy a poner un ejemplo. Voy a rifar 3 marcadores iguales. Ustedes van a multiplicar este marcador por 3. ¿Ya lo multiplicaron? ¿Puede ver los 3 marcadores? ¿Los está viendo? Estoy utilizando una función cognitiva que ustedes tienen en la mente y se llama, es la número 17 y se llama evidencia lógica. Usted no tiene que ver los 3. Usted tiene la capacidad de verlos en su mente. Incluso hasta le puede poner colores. Porque la inteligencia está aquí. No está en el objeto aprendido, sino en la capacidad que tengo para producir nuevos objetos incluso sobre lo aprendido. Este primero se lo voy a regalar a un artista, el segundo se lo regalo a un físico y el tercero se lo regalo a un químico. Y a cada uno le digo, bueno, diga algo, por lo menos denle las gracias. ¿Qué hace el artista? Gracias Giovanni por este marcador. Me sirve para pintar, diseñar y diagramar. Yo soy caricaturista. La primera caricatura que voy a hacer es la suya y pinto una narizota con barriga. Y yo no me pongo bravo porque le queda bonito. En cambio, mire lo que hace el físico. Mire el marcador y dice, si yo saco el área de la base y lo multiplico por la altura, me da el volumen. Si lo peso y expreso el peso en términos de masa y relaciono la masa con el volumen, me da la densidad. Gracias Giovanni por ese prisma cilíndrico poco denso. En cambio el químico, mire su constitución química. Y lo que hace es decirme, gracias Giovanni por ese 2-metil-1,3-butadieno, por ese polímero del caucho, por ese derivado del terpeno. Gracias Giovanni por ese isopreno. Pregunta,
¿De qué le sirve al marcador ser marcador si cada uno lo ve como le dé la puerca gana? Colombia creyó que lo que el alumno ve, la puerca gana de lo que ve, a eso se le llama aprendizaje significativo. No, aprendizaje significativo es que yo tengo el proceso científico propio de cada área para poder demostrar, comprobar y verificar que el conocimiento que tengo no es un conocimiento vulgar, sino que es un conocimiento científico. O sea, usted sabe cuánto hay un soneto y qué es un soneto cuando usted sea capaz de escribir un soneto y sea capaz de hacer sus estrofas en cuartetos y en terceros. Y cuando usted llega a la misma conclusión, entonces dice uno, usted aprendió significativamente, o sea, encontró el sentido, encontró el significado, descubrió por sus propios medios la ley, el principio, la teoría que permite explicar y argumentar lo que otros nos querían enseñar sin ni siquiera haber comprendido y entendido nada. Entonces hay dos aprendizajes diferentes. Una cosa es el aprendizaje autónomo, que es mi capacidad cognitiva para ingeniar, crear, innovar, inventar, mi pensamiento divergente. Y el pensamiento significativo es que yo, desde distintos paradigmas, utilizando distintas estrategias, utilizando distintas metodologías, soy capaz de llegar a las mismas conclusiones que llegaron los demás. ¿Eso para qué sirve llegar a la misma conclusión? Por ejemplo, estructuralmente, todas las propuestas del lenguaje de Chomsky. Y yo descubrí por mis propios medios y mis propios métodos que Chomsky tenía razón. Tan pendejo después de 70 años llegar a las mismas conclusiones de ese señor. No, es que si yo llegué a las mismas conclusiones de Chomsky, pero desde mi paradigma, desde mi postura de pensamiento y con mis métodos, es que estoy validando mi postura y estoy validando mis métodos, y entonces empiezo a proponer nuevas metodologías. Y el aprendizaje es significativo porque está regulado desde una experiencia científica anterior. En cambio, ¿qué hace el aprendizaje autónomo? Que con ese conocimiento y con ese método nuevo, ahora usted proponga alternativas. Y cuando usted la propone, entonces usted ya no solamente construyó el concepto, sino que está produciendo nuevo saber y ampliando las fronteras de conocimiento en su área. Y eso se puede hacer en lengua, se puede hacer en lenguaje y se puede hacer en literatura. Así no cambia el verbo to be, I am, you are, he, she. Como no cambia, entonces seguimos enseñándolo igual toda la vida, como el día que se inventó. O yo tengo la posibilidad investigativa, pedagógica, didáctica, curricular y evaluativa para crear elementos nuevos que superen los conocimientos viejos, sin echar atrás los conocimientos viejos, sino apoyados en ellos porque yo mismo los he validado. Y esa es por ahí la estrategia. ¿Estamos? Para eso, entonces, lo vamos a utilizar estos elementos aquí. Dos factores, dicen todos los autores, que influyen en el aprendizaje. Factores exógenos. La nutrición, el niño que no come mucho no aprende. Sí aprende, por ejemplo, aprende a no comer y a no morirse de hambre, sino que aprende a aguantar y aprende a vivir flaco. Sí aprende. Incluso hay un fenómeno que se llama resiliencia, que los que tienen más carencias tienen más posibilidades cognitivas que los que tienen mucho. Y Colombia está entre esos países, que como es un país pobre, nuestro coeficiente intelectual puede ser superior al de otros países. Colombia se da el lujo de tener grado 11, los demás países tienen grado 12, y todo colombiano que se va en grado 11 lo suben al 12, no le ponen a repetir el 11. Un francés juega con un carrito Ferrari que se vende en Carrefour.
Un colombiano coge una caja de bocadillo de leño, coge unas tapas de gaseosa, las aplasta con unas puntillas y una cabulla, hace su propio carro. Hoy se sabe que aquellos que tocan fondo son los más inteligentes. Y lo empezó a demostrar Japón con una bomba en Hiroshima, ¡pum!, una bomba en Nagasaki, ¡pum!, y se dieron cuenta que quedaron en cero y dijeron, menos mal quedamos en cero porque podemos reconstruir la historia. Y ahora son de los primeros inventores. Antes eran compradores y antes incluso echaban bala para robarle a otro lo que otro tenía. Hoy no, hoy lo producen. Para llegar aquí nos tocó madrugar y venirnos temprano. Cuando apagué el despertador decía Made in Japan. Incluso abrí la nevera para sacar la pulpa de fruta y hacer el jugo para no despertar a mi mujer porque la quiero, y la nevera decía Made in Japan. Saqué la pulpa de fruta, la metí en la licuadora y la licuadora decía Made in Japan. Incluso puse el radio para oír las noticias, Made in Japan. Puse el televisor para oír al cura rezando, Made in Japan. Incluso el carro que me trajo, motor Isuzu, Made in Japan. Incluso llegué aquí con una memoria, Made in Japan. La puse en un computador, Made in Japan, para pasarlo a través de ese videobeam, Made in Japan. De pronto con esa consola Made in Japan y con este micrófono Made in Japan, y ustedes creen que estoy en Girardón. Estoy en Japón, todo lo que estoy usando es hecho por otro, porque yo no he sido capaz en mi país de producir. Miren dónde empieza la autonomía del aprendizaje, cuando yo soy el que invento, no cuando compro. ¿Y cómo compro sin vender porque no me invento nada? Fiado. Y a eso se le llama deuda externa. Países que compran fiado y venden fiado son los que tienen deudas externas. Usted piense a quién le debe algo. No, yo debo unas 20 cuotas de la moto. ¿Y qué marca la moto? Kawasaki. Se la debe a los japoneses. ¿Y usted qué debe? Yo tengo este Samsung aquí, entonces se lo debe a los chinos. ¿Quién le debe a usted? Nadie. Yo le debo a todo el mundo, pero nadie me debe a mí. ¿Y cómo va a ser para pagar? No empeñando el sueldo, menos mal trabajo en el sector oficial y ahí no necesito fiador. Los maestros no necesitamos fiador. Eso da a entender de que es un buen puesto. No lo van a perder. No lo van a perder. Porque los arquitectos y los médicos necesitan fiador. Ningún educador del sector oficial de este país necesita fiador. Incluso le llegan cartas, ¿cuánta plata quiere que le preste? De este viaje, páguelo por módicas cuotas. Incluso ya está asegurada la pensión y ya se la quieren empeñar. Yo voy a hacer entonces lo siguiente. Los factores exógenos son la nutrición, el estrato social, las condiciones del entorno, el tipo de familia que tiene. A todo eso que usted le quiere echar la culpa de por qué no aprenden los alumnos, esos son los factores externos. Bogotá hizo eso. Cometimos un error con Abel Rodríguez, pues no fue un error, fue un acierto. Preguntarle a los maestros del sector oficial, ¿usted por qué cree que a sus alumnos les va más mal en las pruebas de estado y en las pruebas saber que a los alumnos de los colegios privados? Y dijeron, porque son de estrato 1 y 2, no tienen plata, ni siquiera tienen una ruta de bus que los lleve, incluso no han desayunado, no tienen ni para una guapanela, no tienen textos escolares, mucho menos una enciclopedia en la casa, por eso es que les va mal. Y no caímos en cuenta y les pusimos cuidado y dijimos, vamos a resolver el problema. Todo niño en Bogotá del sector oficial debe ser recogido por una ruta de bus paga por la Secretaría de Educación, puerta a puerta, para que llegue a tiempo a la escuela. Ahí mismo que llegue, el colegio debe tener ahora un restaurante escolar y darle desayuno gratis, medias nueves gratis y almuercito. Debe darle 30.000 pesitos mensuales, es decir, 1.000 pesos diarios, para que no falte ningún día a clase. El primer día tienen que darle una mochila con todos los textos escolares, lápices, esferos. Lo único que no se les puede dar es compases porque se chuzan entre ellos. Ya aseguramos los factores exógenos y quedamos felices. Cuando llegó la hora de la evaluación, aumentó la deserción en un 8% y aumentó la mortalidad académica en un 22%. Pero si tienen que tragar,
Sí, pero no han logrado la guapanela por sí mismo. Le dimos un pescado al hombre, no le enseñamos a pescar. Ahora entonces les vamos a enseñar a pescar, y como saben pescar, van a pescar con dinamita y van a desperdiciar los peces. No, denle el pescado mientras aprende a pescar. ¿Ya aprendió a pescar? Aprenda. Ahora tiene que aprender a usted mismo sembrar sus alevines y producir sus propios pescados y tener sus propios zoocriaderos y asegurar el desarrollo sostenible. Usted no puede nacer con la mano tendida. Ninguno de los profesores habló de los métodos, de las técnicas. Siempre dijo, el alumno que no aprende es porque no quiere. Cuando todos los expertos en inteligencia dicen lo contrario. El que no quiere es precisamente aquel que no aprende. O sea, no es que yo no aprenda porque no quiero, es que no quiero aprender porque hasta ahora con usted no he aprendido nada. Y esos son los que llamaríamos nosotros los factores endógenos. ¿Cuáles son esos factores endógenos? Los 4 factores endógenos, que siempre han sido 3, son los siguientes. ¿Qué va a copiar? ¿4 o 3? Usted como el profesor de religión, creo que los 4 evangelistas eran 3. Si mal no estoy, se llamaban Caín y Abel. Mire lo curioso, antes de Piaget siempre fueron 3 factores. Pero después de Piaget empezó a aparecer un 4º factor. Miremoslos. ¡Tin! Ahí está. Lo que está en color verde es antes de Piaget. Y lo que está en color lila y con letras rojas es después de Piaget. Siempre, todos los autores antes de Piaget, Comenius, Rousseau, Montessori, Pestalozzi, Freud, Berster, Brunner, Freinet, de Crowley, Lancaster, Leibniz, Kersteiner, Claparède, Skinner, Bloom, Garnier, Bandura y Guilford, siempre pensaron que los factores para el aprendizaje fundamentalmente eran 3. 1. La expectativa, el interés, la motivación, la pasión, el deseo, la voluntad, la constancia, el deseo de aprender de quien aprende. Ese es 1. Segundo, los métodos, las técnicas, los procesos, los procedimientos, los protocolos, las estrategias, las actividades procedimentales en términos de proceso que se utilizan. Y tercero, la forma como la escuela y el maestro pedagógica, curricular y didácticamente estructuren la secuencia lógica de aprendizaje, de lo sencillo a lo complejo, de forma secuencial, de forma acumulativa, de forma progresiva, de tal manera de que asegure el mejoramiento en el aprendizaje. De ahí viene el término currículo, viene de currículum, que significa hacer carrera. Hacer carrera significa hoy mejor que ayer y peor que mañana. Mire lo que significa currículum. Hoy estoy en el número 10. ¿Por qué? Porque ayer estaba en el 8 y el 9. Y mañana me toca el 11 y el 12. Mejor que ayer, peor que mañana. Pero si usted empieza enseñando por el punto de llegada y no realiza el proceso, entonces el niño no tiene currículum. Resulta que nosotros tenemos currículum. Cuando uno va a trabajar en algún sitio, le piden el currículum vitae. O sea, ¿cuál es el desarrollo que usted ha tenido en su vida? De pronto usted se pensionó y ahora quiere conseguir puesto después de la pensión y le piden el currículum vitae y usted dice: no, es que currículum vitae. Llevo 40 años enseñando español en 6º grado en la Sagrada Vagancia, jornada de la mañana, y en el perpetuo recreo, jornada de la tarde. 40 años, ¿y ahora qué más escribe? Y usted escribe en mayúsculas: tengo 40 años de experiencia. Usted no tiene 40 años de experiencia, usted tiene una sola experiencia que le duró 40 años. O sea, usted no tiene currículum, usted tiene una actividad repetida 40 años. Entonces, quien se inventó el currículo, John Dewey, mire lo que dijo: el currículo de las escuelas de todo carácter y nivel, desde la primaria hasta la educación superior, el currículo de las escuelas
siempre será directamente proporcional al currículo personal de los maestros que trabajen en ellos. O sea, si usted lleva 40 años haciendo lo mismo, ese currículo nunca va a cambiar. Y usted irá a pelear, no, a mí déjenme en sexto, no, a mí déjenme en español. Y usted querrá dictar la misma materia como si no fuera capaz, en el diseño natural que tiene, de dictarlas todas y permanentemente aprender y mejorar. Por lo general, esos maestros no vienen a estos eventos, porque ellos saben que toda la vida seguirán dictando lo mismo. Y si les cambian de materia, entonces van a declararse en persecutoria y le van a poner una tutela al rector, en vez de decir, oiga, yo llevo muchos años en sexto, subíame a séptimo, después octavo, noveno, décimo, 11, déjeme ser el coordinador del área, el vicerrector, el rector, el presidente, alguna vaina. ¿Por qué se quiere quedar haciendo lo mismo? Ese es el problema del currículo. O sea que el currículo de la escuela no va a cambiar si el maestro no tiene en su mente como proyecto de vida la dimensión curricular vital, o sea, ir mejorando sus procesos durante su vida. Estos procesos que están aquí siempre se organizaron en dos conceptos. La escuela tradicional se inventó en Colombia cuando éramos Ministerio de Instrucción Pública y lo primero que se organizaron fue los temas por enseñar. En nuestro caso, fonética, fonología, semántica, sintaxis, gramática, ortografía y literatura. Literatura universal, literatura latinoamericana y literatura colombiana. Y esos procesos no han cambiado. Pero los alumnos no quieren aprender. Y no queremos transformar los métodos. Entonces, ¿cómo era la educación? Si no quiere, que se largue. Si no trabaja, que se largue. Si no entiende, que se largue. Y si no aprende, que se largue. Esta es la escuela para que todo el mundo se largue. Por eso en Colombia, de cada 100 colombianos, solamente 8 tienen un título profesional, habiéndose graduado con una tesis de grado. 92 son analfabetas profesionales. No llegaron a ser profesionales. Porque la norma decía, al deshonesto expulsen, al irrespetuoso expulsen, al irresponsable expúlselo, al intolerante expúlselo, al bruto expúlselo. Hasta que se encontraron todos los deshonestos, irrespetuosos, irresponsables, intolerantes y brutos en las calles, se armaron hasta los dientes y ahora están matando a los honestos, a los respetuosos, a los responsables, a los tolerantes y a los inteligentes. Ya Colombia tomó una decisión, prohibido hacer exámenes de admisión. Todo niño debe entrar a la escuela, no importan las condiciones que tenga, ni en el contexto que viva, y prohibido expulsar un alumno de la escuela. Entonces, ¿qué hago con los deshonestos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser honesto, a no ser que usted sea deshonesto. ¿Y qué hago con los brutos? Usted tiene 12 años para enseñarle a ser inteligente, de grado 0 hasta grado 11, a no ser que usted sea el bruto. Ah, o sea que ahora me toca estudiar eso a mí. Sí, señor. ¿Por qué? Porque todos los niños están favorecidos hoy. Todos los derechos de los adultos se pierden en aras de los derechos de los niños. Eso dice nuestra Constitución. Entonces, mire lo que voy a decir. No ha aparecido Piaget. La conclusión es esta. Si un alumno quiere aprender, tiene el método y aprendió, no importa que no entienda lo que aprendió. No importa que no aplique lo que aprendió. No importa que no sepa hacer nada con lo que aprendió. No importa que no analice los resultados de su trabajo con lo que aprendió. Y no importa que si sabe hacer algo con lo que aprendió, eso que sabe hacer no le sirva para nada. La conclusión es que aprendió. Por ejemplo, oh gloria inmarcesible. ¿Qué es inmarcesible? No sé, pero no se me olvida. Usted aprendió, pero no entendió, no comprendió. Entonces no va a aplicar lo que no sabe. Y le hacen una prueba a saber. Si el coro del himno nacional dice, oh gloria inmarcesible, júbilo inmortal, en surcos de dolores el bien germina ya, ¿por qué palabra de estas siguientes usted podría cambiar inmarcesible? Y uno dice, no, ese es el himno nacional, esa palabra no se puede cambiar, eso hay que mantener esa palabra ahí, por no haber entendido. Pero cuando usted entendió, los jóvenes de hoy, ¿qué hacen? Se meten en Wikipedia y encuentran todos los sinónimos que quieran.
incluso inmediatamente proponen una nueva letra para el himno nacional, incluso le inventan música. Y nosotros bregando todavía a jugar trompo, tan semana cultural, cada uno traiga su trompo. ¿Podemos llevar el PlayStation? No, el trompo. ¿Por qué? Porque usted jugaba el trompo. Ahí es donde empieza a haber un problema. Entonces miren la diferencia. Si yo quiero aprender, tengo el método y aprendí, pero no entiendo lo que aprendí, no comprendo, no aplico, no analizo, no concluyo, no sé hacer nada con lo que aprendí y lo que sé hacer no me sirve para nada, usted aprendió. ¿Listo? Así fue en el siglo pasado, todos aprendimos. ¿Qué? No sabemos. Yo me aprendí la tabla periódica: hidrógeno, litio, sodio, potasio, ruido, cesio, francio, berilio, magnesio, calcio, estroncio, vale, radio, boro, aluminio, helio, talio, carbono, silicio, germano, estaño y plomo. Giovanni, ¿cuáles son los elementos del segundo grupo? Berilio, magnesio, calcio, estroncio, vale, radio. ¿Y por qué el calcio está en el segundo grupo? Ahí lo puso Mendeleev, pregúntele a él, yo qué voy a saber, ahora me va a meter en un lío a mí. Lástima que el viejo ya se haya muerto, no es que eso lo hizo en 1869. Mire dónde está la diferencia según Piaget. Que si yo quiero aprender, tengo el método y aprendí, pero entiendo y comprendo lo que aprendí, conceptúo sobre lo que aprendí, aplico lo que aprendí, analizo los resultados de la aplicación de lo que aprendí, saco mis propias conclusiones y síntesis de lo que aprendí, y ahora propongo creativamente con lo que aprendí cosas nuevas. Entonces yo aprendí significativamente. Miren que la diferencia es una maricaíta, una cosita. Conocer, comprender, aplicar, analizar, sintetizar, concluir, crear, ingeniar y proponer con lo que yo quiero, con lo que aprendí y con los métodos que lo hice. La diferencia está aquí, en las aptitudes intelectivas. ¿Estamos? Estas aptitudes intelectivas trabajadas por aparte son lo que podríamos llamar la forma autónoma que tiene una persona para aprender. El mapa cognitivo, el mapa mental, las funciones cognitivas, las operaciones intelectivas, los procesos de pensamiento, las habilidades mentales son diferentes en las personas. Y estas son las que permiten la autonomía. Pero con esta autonomía puesta en evidencia es que de aprender se puede pasar a aprender significativamente. ¿Más o menos ubicados? Entonces yo voy a tratar de hacer una cosa aquí. En arte moderno, arte moderno, imagínense, solo imagínense que esta es una línea paralela, dos líneas paralelas. ¿Ustedes las ven paralelas? Miren la distancia que hay de aquí a aquí, pero miren la distancia que hay de aquí a aquí. Parece que fueran paralelas, pero no son paralelas. Precisamente yo las hice torcidas. Mire aquí y mire aquí. ¿Por qué las hice torcidas? Porque todo estudiante tiene derecho al 40% de ignorancia. Si usted saca 3 sobre 5, aprueba. O sea, usted tiene derecho a ser un ingeniero ferroviario y con 40% de ignorancia asegurarse que no pase ni un tren y que todo se descarrile. Imagínese un médico que sacó 3 sobre 5 en cirugía. No es que me dé miedo que me operen, es que tengo el 40% de posibilidad de que me maten en el quirófano. Incluso voy al consultorio con una gripe y salgo enyesado. Porque se cayeron los edificios en Medellín. ¿Es qué? Pues Page. ¿Por qué se cayeron? Porque el ingeniero sacó 3 sobre 5 en cálculo integral. Pero la escuela lo aprobó. Imagínese un abogado que saca 3 sobre 5 en derecho laboral y usted lo contrata por un problema laboral. Tiene el 40% de posibilidad de perder el caso, a no ser que el abogado de la contraparte haya sacado 2, 5, 1, 8, 0, 2. Los errores de los médicos están en los cementerios. ¿Quién cree en ti, Señor? Ahí están. Los errores de los abogados están en las cárceles.